que nos, que nos invita a, precisamente a la adoración. Amén. Y el versículo primero dice: alabad a Jehová, al Eterno, al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cierra el capítulo, en el último versículo, con un versículo igual. ¿Sí lo notó? De la misma manera, el mismo versículo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Siempre en la Biblia encontramos esta invitación de parte de Dios a la adoración. Vamos a continuar entonces, mis amados hermanos, con este tema. Allí sentados vamos a orar al Señor y le vamos a decir al Señor que Él una vez más nos hable por su palabra. Pero como dijimos al comienzo, hermanos, que podamos comprender la palabra y la podamos poner por obra, porque si no la recordamos no podremos poner por obra lo que hemos aprendido. Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? No podemos poner por obra. Imagínense, muchos de ustedes trabajan en ese arte de lo que es renovar una construcción. Muchos de ustedes están, algunos, enseñando a otros. ¿Se imagina usted cada día que llegara una persona y usted explicarle cómo es que se deben hacer las cosas, cómo es que se deben hacer las cosas? Usted le enseña hoy, por ejemplo, a una persona a pintar esta pared y le dice: mire, esto se pinta así, la técnica es esta, y por favor hágalo así, ya sabe. ¿Entendió? Sí, claro, amén. Ah, bueno, y ahí lo hizo. Y al otro día llega y hace todo lo contrario, o lo está haciendo mal, y dice usted: pero usted me dijo ayer que había entendido. Sí, yo entendí, mire, pero ¿por qué no lo hace? Ah, es que se me ha olvidado. ¿Cierto? Y todos los días en lo mismo. A veces a mí me preocupa eso en la vida del creyente, que el creyente escucha sermones y se acostumbra a escuchar sermones, pero no pone en práctica en su vida. Y hay una meta. Y la Biblia dice: miren, hermanos, ya es hora de dejar los primeros rudimentos. Y yo a veces me pregunto: ¿y hasta cuándo vamos a seguir nosotros en los primeros rudimentos? Si hay que dejarlos ya. Es dejarlos, no es abandonarlos. Dejarlos ya es decir, ya los conocemos, ya los ponemos por obra, vamos al siguiente nivel. Porque un joven o un muchacho que están estudiando, y ¿por dónde comienza un niño al estudio, la vida del estudio? ¿Por dónde comienza? ¿A dónde es el primer lugar donde va? Aquí, ¿a dónde? ¿A la creche? ¿Qué le enseñan allá en la creche? Ok. Es como guardería. Bueno, es el primer lugar donde va. ¿El primer lugar es a la creche o no? Bueno, pero normalmente aquí, ¿a dónde debería ir un niño? A la creche. Bueno, en la creche, ¿qué le enseñarán? A dormir y a comer, ¿cierto? Comer y dormir, pero le están enseñando el amor del otro cuando le salen los dientes. Bueno, después va ¿a dónde? A la maternel. Entonces va a la maternel, ¿cierto? Y después ¿a dónde se supone que debe pasar? A la escuela, ¿cierto? O sea, él debe llegar a un nivel. Comenzó en la creche y él no sabía, ¿cierto? Él va a la creche. Sus padres lo llevan. Porque él no eligió ir allá. Sus padres lo llevan porque ellos deben ir a trabajar y el bebé debe ir a la creche. Y allá se ocupan de cuidarlo y de hacer muchas cosas por él porque él todavía no está en capacidad de hacerlas. Pero luego va a ir a la maternel porque se supone que el nivel de la creche ya ha pasado y debe ir a la maternel, ¿cierto? Y en la maternel allá va a aprender ciertas habilidades, allá va a aprender algo. Y cuando supla, a leer también. Y cuando supla ese nivel de la maternel, ¿él a dónde debe ir? Al colegio, a la escuela, ¿cierto? Amén. Vea, aquí hay un hombre con experiencia. Oui. De acuerdo. Tiene que ir a la escuela elemental. Entonces, tiene que ir allá, pero va a otro nivel. ¿Se imagina si yo a un muchacho
De 17 años le digo, ¿y en qué nivel va usted? No, hermano, yo sigo ahí en la maternal. Soy, como dicen aquí, soy bizarro. Eso es raro, ¿cierto? Pero espiritualmente hay hermanos que siguen en la maternal y algunos en la creche. Que les avisen, que los despierten para que tomen teterito, que los arrullen, les cambien el pañal y que los vuelvan a llamar a la hora de volver a comer. ¿Severo? Entonces es importante esa reflexión. Yo a eso le llamo a veces que me pateo yo el cerebro. ¿Qué tanto crezco? ¿Sí? Gracias, hermana Mariluz. No sabes cuánto te agradezco. Es importante eso. ¿Qué tanto estamos creciendo? Y en mi caso como pastor, siempre me he interesado por el crecimiento de las personas. Me preocupa el crecimiento de los creyentes. Porque mi oficio es ser un pastor de ovejas. Y si las ovejas que tengo no me engordan, entonces yo digo, bueno, ¿será que yo le estoy dando mal alimento? No engordan, yo no estoy hablando de engordar en la carne, sino espiritualmente, no crecen. No crecen. Si se quedaron todos corderitos, se quedaron en la creche. Entonces, o el pastor que tiene es muy regular, o el mensaje que tiene es muy regular, o algo pasa. O es el pastor, o es el alimento, o son las ovejas. Yo siempre me hago ese análisis. No es aquí, no es la primera vez. Y yo el alimento que doy lo tengo garantizado porque es del cielo. Yo no predico nada que no esté fuera de la palabra. Y la palabra es poder y es autoridad. Entonces yo ese alimento, yo no tengo duda del alimento. Amén. Este no es sintético, ni es precongelado, nada. Ni es para calentar en microondas. Esto es original, fresquito. Amén. Entonces yo digo, bueno, hay que mirar entonces ahora las ovejas o el pastor. O las ovejas y el pastor. Yo me hago esos análisis, no sé ustedes si harán análisis de esos, ¿no? Pero es importante que lo hagamos, ¿para qué? Para que esos nos plantean desafíos para ir creciendo en la fe. ¿Amén? Entonces, así como en lo humano se crece en todos los aspectos y se anhela el crecimiento, en lo espiritual también. Entonces, hermanos, las enseñanzas que tengamos, no nos acostumbremos a escuchar sermones, sino que sigámoslas poniendo por obra, porque hermanos, el Señor nos necesita a todos creciendo y recibiendo las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, oremos y pidamos que el Señor nos hable y nos siga dando crecimiento. ¿Quién desea iniciar la oración? Gracias, Señor, en esta hora te damos. Gracias por tu palabra. Es poder, es autoridad para nosotros, maravilloso Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Grande eres tú, Jesús de Nazaret. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Por ella crecemos, por ella nos alimentamos, Señor Jesucristo. Por ella, Señor, construimos una relación íntima contigo, Señor. Padre Celestial, gracias te damos en tu nombre santo, Señor. Úsame con poder y con autoridad al predicar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Alabada al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, recordemos, comenzamos hablando de la adoración desde los primeros indicios que la palabra del Señor nos da. Y para ir a los primeros indicios, pues vamos a un libro que se llama el libro de los principios. Amén. El libro del Génesis. Y entonces en el libro de los principios encontramos allí, o de allí parte, la historia de la adoración al verdadero Dios. Y miramos, o recordemos rápidamente, porque hace 8 días no teníamos el privilegio de estar con ustedes acá, pero recordemos que a la conclusión que llegamos es que Dios siempre ha estado interesado en tener una relación íntima con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre le adore, para que el hombre le reconozca, y ese reconocimiento se exprese a través de la verdadera adoración. Y la verdadera adoración está compuesta de acciones y de actitudes, no solo de acciones, sino de actitudes. Las religiones enseñan acciones.
Hay que hacer esto, hay que poner las manos así, o hay que arrodillarse así, y aún dependiendo de la religión. Cierto día un hombre me hacía una pregunta, me decía, ustedes oran mal. Y yo, ¿y por qué oramos mal? Digo, porque ustedes le dan la espalda al atrio. Porque yo entro aquí, yo los veo a todos orando de aquí para allá y el atrio está ahí. Y uno no ora de espaldas al atrio. Entonces él decía, la verdadera oración es la que se da para él, esto es el atrio. Y entonces, porque la tradición se lo enseñó así, dijo, entonces ustedes deben orar mirando hacia el atrio. Y ustedes todos están de espaldas porque están aquí arrodillados y le dan la espalda al atrio. Eso no se debe hacer así. Y ustedes miren que en la religión tradicional la gente no le da la espalda al atrio porque para ellos es muy importante exactamente, es un ritual. Entonces es muy importante para ellos que las acciones. Pero la adoración no está compuesta solo de acciones, sino de actitudes. Amén. De actitudes. Entonces, si yo me centro en la adoración solo en la adoración, solo en las actitudes, en las acciones, perdón, entonces carece mi vida de lo que es la verdadera adoración. La mujer samaritana centró la adoración ¿en qué? ¿Y eso qué tenía que ver? Con las acciones. Las acciones, Señor, ¿a dónde es que hay que ir? ¿A ese monte o a este monte? Y el Señor le dijo, ni a ese ni a ese, porque no son las acciones, es la actitud. Y ahí el Señor hizo referencia a la actitud, aunque también el Señor hace referencia a las acciones. Alaben al Señor con címbalos resonantes. ¿Eso qué es? ¿Acción o actitud? Acción. Amén. Alaben al Señor con panderos. Actitudes. Amén. Perdón, acciones, panderos, actitudes, instrumentos. Entonces, hermanos, estoy mirando, estoy recordando las conclusiones a las que llegamos. Entonces, importante que nosotros comprendamos cuál es el propósito de Dios. Y partimos de acciones y actitudes porque dimos una definición de lo que es la adoración. Entonces, la adoración es aquella que está compuesta por acciones y por actitudes que buscan, que tienen por único objetivo honrar y reverenciar el único y solo Dios que existe en los cielos y en la tierra. Amén. Eso es lo que llamamos nosotros verdadera adoración. Amén. Y recordamos entonces quiénes fueron esos primeros adoradores, ¿cierto? Caín, Abel, recordamos la ofrenda de cada uno de ellos y analizamos un poco sus acciones y analizamos un poco sus actitudes. Analizamos un poco a Adán y a Eva, sus acciones, sus actitudes. Y recordamos que hubo un momento en que el mundo se quedó sin adoradores. Porque el verdadero adorador fue asesinado. Se llamó Abel, pero lo mató su hermano Caín. Y se acabó la verdadera adoración, pero Dios se valió de un sustituto que nació a través de Eva y se llamó Set. Y Set quiere decir sustituto. Y dice la Biblia que a partir de Set, los hombres comenzaron de nuevo a invocar el nombre del Señor. Amén. O sea que eso nos da un indicador. Eso nos da una idea, una conclusión muy grande, y es que Dios siempre tendrá y siempre deseará que haya alguien que le alabe, que le honre y que le glorifique. Hay una canción que dice, todavía el Señor está buscando un adorador. Amén. Todavía lo sigue buscando, que le alabe, que le adore en espíritu y en verdad. Amén. Y es clave, hermanos, es clave porque la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor tiene una marca indeleble, una marca que nadie, aún los mejores imitadores, la pueden falsificar. Y es la marca del poder del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se derrama donde hay esos verdaderos adoradores. Amén. Entonces nosotros necesitamos cada día ser llenos del poder del Espíritu Santo, y para eso, que es un regalo precioso, hermano, no hay mejor clima que el clima de la adoración. Adorar al Señor, hermano, lleva a que
creyentes y no creyentes sientan que nosotros unidos en adoración tenemos algo poderoso que a veces ellos ni siquiera comprenden. Y es que es eso, la unción, el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Un hombre de esos antiguos, la Biblia nos dice, Abraham era un hombre que le gustaba construir altares. O sea que la adoración en un comienzo se centró en esos altares que le ofrecían, en esas ofrendas que le traían los hombres de Dios. Ahí aún Caín dice la Biblia, trajo una ofrenda al Señor. Abel trajo lo mejor de los primogénitos, de lo más gordo, da una característica. Y es aquí donde quiero que vayamos entrando, cómo es que se da la adoración. Sí, porque desde el comienzo la Biblia comienza a mostrarnos cómo es la verdadera adoración. Lo mejor, lo escogido, lo que se hizo de corazón, lo que se hizo conscientemente. ¡Ay, culto! Una ofrenda al Señor. Aquí te traigo un coro, Señor. No, lo mejor, eso hizo Abel. Y comenzamos a mirar a Abraham, que es llamado el amigo de Dios, el hombre, el padre de la fe, el padre de las multitudes. Es también llamado, es también característico de él, el hombre que levanta altares, un hombre que levantaba altares al Señor. Donde quiera que iba, excepto, vuelvo y lo repito, cuando descendió a Egipto no levantó ningún altar, pero tan pronto el Señor lo sacó allí reprendido de Egipto, subió luego de Egipto y dice la Biblia que lo primero que hizo fue levantar un altar. Y hay un versículo característico muy especial que a veces uno lo lee y uno lo pasa desapercibido porque no conoce el contexto histórico del versículo y porque no conoce el por qué el autor señala el lugar y dice, y allí levantó un altar. Y es el versículo en el libro del Génesis, es el versículo 18 del capítulo 13. Miremos un momento, hermanos. Dice el versículo 1 del capítulo 13. ¿Lo tienen? Versículo 1 del capítulo 13 dice, subió pues Abraham de Egipto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Subió. El que sube es porque estaba ¿dónde? Abajo. ¿Y en qué parte de abajo estaba? En Egipto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Al lugar de qué? Del altar. Al lugar del altar. Un creyente que ha menguado en su relación con Dios, que comúnmente en el argot ahí del hispano dice, el hermano está frío. Ese creyente tiene una característica y es que él no puede adorar o no siente el deseo de adorar a Dios. O aún manifiesta su rebeldía no adorando a Dios. Ahora que lo vean que él está frío o que él es rebelde o como quiera. Pero él lo manifiesta no expresando adoración. ¿Cierto? Entonces, miren la característica. El que está lejano de la presencia de Dios, se corta la adoración. Y eso le pasó a Abraham allá en Egipto. Él allá no presentó nada, pero subió, y cuando subió, no solo topográficamente, sino que espiritualmente tiene una enseñanza, porque el que sube de nivel se caracteriza porque su nivel y su conciencia de lo que es la verdadera adoración en todos los medios, porque no solo se adora cantando, en todas las formas de expresarle adoración a Dios mejora. Amén. Porque si amamos a Dios y le reconocemos, pues eso fluye de nosotros. ¿Ah? ¿Es así o no es así? Eso fluye. Entonces, Abraham dice que llegó hasta el lugar donde había estado antes su tienda, y dice el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham. ¿Qué invocó? El nombre del Señor, el nombre del Eterno, el nombre de Jehová. Amén. Pero versículo 18 del capítulo 13 también dice, Abraham pues removiendo su tienda,
vino y moró en el encinar de Manre o de Manre. ¿Qué es un encinar y qué es Manre? ¿O qué es Manre? Porque dice, vino, removió su tienda y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. En Manre. ¿Y qué es el encinar? Una encina, un encinar. Eso es un bosque. Una encina es un árbol, un encinar es un conjunto de árboles allá, ¿no? Era un bosque. Encinar, el encinar de Manre. ¿Y quién es Manre? Manre es un nombre propio, era el dueño de eso. Manre. Se le daba el nombre, ese nombre, y usted lo ve ahí, Manre con M mayúscula, dice el versículo, el encinar de Manre o de Manre, yo no, era un nombre propio, es el nombre de un hombre, pero ese encinar se llamaba el encinar de Manre. Y cuando Abraham llegó a ese encinar, a ese bosquecito de árboles, a ese bosque, lo que Abraham hizo fue un altar, dice, e invocó allí el nombre de Jehová. Eso tiene un significado, y es un significado extraordinario, porque los idólatras escogían los árboles y los bosques para poner altares a los dioses falsos. Y entonces en los árboles y en los lugares altos, en las montañas, eran los lugares favoritos de los pueblos paganos para ofrecer adoración a sus dioses falsos. Pero Abraham, que era un auténtico hombre que tenía experiencias con Dios, entonces donde quiera que iba, daba testimonio de quién era él y quién era su Dios. ¿Cómo lo daba? Por medio de la adoración. Amén. Y en el encinar seguro que había muchos vestigios, muchos altares a esos dioses paganos. Y Abraham dijo, pues aquí vengo yo a decirles cuál es el verdadero. Y levantó su altar para adorar al verdadero y único Dios. Amén. ¿Dónde? Pues precisamente en el encinar, en los bosques, donde daba todo el mundo testimonio a sus dioses paganos. Dijo, aquí hay un altar, pero al verdadero Dios. Y lo levantó. Y en los lugares altos, Abraham llevaba la verdadera adoración, el verdadero altar. Amén. Era el lugar donde daba testimonio. Entonces, miremos esos aspectos importantes de la adoración. Allá llegó Abraham y entonces construyó altares. Donde quiera que Abraham fue, allá en toda la tierra prometida, allá presentó holocaustos al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hasta ahí la adoración va, ¿cómo? En altares. Por donde quiera que van, construyen un altar. Noé construyó altar, ¿cierto? Abraham construyó altar, Abel trajo lo mejor, Caín trajo algo. Y ahí. Pero luego, el Señor llama a un hombre. Vamos más adelante. Ya Israel está esclavizado ahora en Egipto. Ya nos fuimos mucho más allá. Y entonces, ahora ya no estamos en el Génesis, sino que estamos en el Éxodo. Y el Señor llama a Moisés para esa comisión de sacar a su pueblo Israel de la esclavitud. Y el Señor lo quiere llevar a la tierra prometida, pero mientras llegan allá a la tierra prometida, el Señor le dice a Moisés, le dice, por favor Moisés, ve y le vas a decir a Faraón, necesito que me dejes ir a este pueblo, porque el Señor lo necesita. ¿Para qué lo necesita? Lo va a llevar al pueblo, va a llevar al pueblo de Israel, lo va a llevar a través del desierto y lo va a llevar al desierto a 3 días de camino. ¿Para qué? Para que lo adore. 3 días de camino, ¿para qué? Para que lo adore. Miremos algunos versículos, en el libro del Génesis, capítulo 23, perdón, del Éxodo. Libro del Éxodo. Miremos algunos versículos aquí que la palabra del Señor nos muestra. Y miramos cómo allí, en esta parte, la Biblia nos enseña. Miremos antes el capítulo 5, en orden del capítulo, miremos primero el capítulo 5. Aquí hay unos aspectos importantes
El versículo 1 dice, del capítulo 5, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Escuche, mire cómo se presentaron. El Eterno, el Dios de Israel, dice así. O sea, no eran palabras de ellos. Ellos eran los portadores de eso, pero el dueño de eso era el Señor. El Señor, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A celebrarme fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿y quién es él? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Eterno? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Faraón no sabía quién era. Y el Señor sí le iba a demostrar quién era. ¿Y quién es él? Faraón pensó que era un Dios igual a los que ellos tenían. Y dijo, ¿y quién es él para que yo oiga su voz y para que yo dije, yo no conozco al Señor, al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel? Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos ahora pues camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Amén. Amén. Me llaman la atención estos versículos y quiero que le pongamos mucha atención porque nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana un fundamento claro, personal, por qué nosotros debemos ser verdaderos adoradores, por qué adoramos a nuestro Dios. Hay religiones que tienen como condiciones esos ritos y son condiciones obligatorias que se deben cumplir para obtener la llamada salvación desde la religión, desde esa fe que se profesa. Y por eso entonces algunos adoran, porque creen que es de esa manera, o porque lo sienten como una obligación, o porque creen que es a través solo de esas acciones rituales, de esos actos rituales, y no de unas intenciones profundas de corazón. Entonces dice el versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a los capataces diciendo, de aquí en adelante no les daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y lo recojan por sí mismos, que por sí mismos recojan la paja. Versículo 8, me llamó mucho la atención este versículo y el versículo 9, para que lo estudiemos y no caigamos en esto, porque yo veo en lo que la Biblia nos llama la iluminación de Dios. La Biblia tiene una virtud y es que es inspirada, es revelada e es iluminada. La inspiración y la revelación ya pasaron para escribir texto sagrado, pero el Señor sigue obrando a través de la iluminación. Amén. ¿Sí me hago entender? Es decir, Dios no le va a dar la revelación de más texto sagrado a alguien. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Ya no hay más revelación. Lo que Dios le reveló está aquí escrito. Ya al Señor no se le olvidó nada. Algunas religiones salieron con esa historia, con ese cuento, con esa fábula. Ay, no, es que Dios no había escrito un libro para las Américas y entonces ahí está el libro del Mormón. Es que a él se le olvidó, parece que. Entonces llamó al ángel Moroni y entonces a Joseph Smith y le dio el libro del Mormón. Y entonces uno abre el libro del Mormón y dice, ningún otro libro, ninguna otra persona se hará más sabia leyendo otro libro que este. No hay más libro que este. Entonces, Dios es un Dios de medios proyectos, que se le olvidan las cosas. No, es que ya no hay más revelación ni hay más inspiración, pero sí hay iluminación por la palabra del Señor. Amén. Entonces el Señor dice aquí, de aquí en adelante no daréis paja. Ellos lo que no tienen es qué hacer, entonces vamos a ponerles más trabajito. Y el versículo 8 y 9 dice, y les impondréis la misma tarea de ladrillo. Tenían unas metas. Tienen que sacar tantos ladrillos, tienen que hacer tantos ladrillos por día. Dijo Faraón, les van a poner la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les van a disminuir nada del trabajo porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos, ofrezcamos sacrificio a Dios. Como pensaba Faraón, piensan algunos. ¿Sabe qué dijo Faraón? Ustedes lo que quieren es adorar a Dios porque no tienen nada que hacer.
La verdadera adoración no está dada en si tenemos o nos sobra el momento. Ve, yo como que no tengo nada que hacer. Oye, yo voy para el culto. Yo como que voy a orar. Hoy voy a doblar mis rodillas. Voy a aprovechar que no tengo nada que hacer. Estos días no tengo. Voy a aprovechar. Hermano, ayuno. ¿Cuándo hay ayuno? Que no tengo nada que hacer. Eso a veces parece mucha consagración, pero eso dice todo lo contrario. Eso dice que eso se hace cuando se sobra tiempo. Y así no le gusta al Señor. Así no le gusta al Señor. Yo por eso soy un crítico de esas acciones. Siempre me he golpeado la cabeza frente a esas acciones. Porque ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué adoramos al Señor? Digan gloria a Dios. ¿Es por eso? Y si el pastor, que a veces entonces no es el pastor sino el motivador, alábelo, ay, amén, glorifíquelo, aleluya. Pero entonces ya yo digo así, yo pregunto, ¿y por qué le glorifica? Pues porque les dije. ¿O por qué le glorifico? ¿Porque me dijeron? ¿O por qué? Si la Biblia dice, alaben al Señor porque... Si usted le quiere adorar ahí, usted lo puede adorar, yo no le voy a prohibir. Ya si se va a desordenar, eso sí cuente que lo voy ordenando. Porque Dios es un Dios de orden. Pero adórelo si quiere. Él puede glorificar, honrar y no hay ningún problema. Eso es lo que Él quiere. Adorarlo a Él. Que lo adoremos, que le honremos, que le glorifiquemos, que le digamos, tú eres santo, Señor, y no hay otro como tú. ¿Por qué? Porque es fruto de un reconocimiento. Es fruto de lo que yo estoy viendo por la fe. Si yo lo veo a Él aquí por la fe, yo lo veo por la fe aquí. Digo, Señor, yo te doy gracias, te adoro. Mira, aquí tú estás. Esta semana hemos visto tanta gracia de Dios a mi favor o a nuestro favor, de nuestra familia, que a mí no me cabe en mi corazón las palabras de agradecimiento. Porque ha sido una semana difícil, porque ha sido una semana dura, ha sido una semana esa donde se le viene a uno el mundo encima, pero es una semana donde uno ve la mano poderosa del Señor levantándolo a uno, dándole gracia, dando poder, dando autoridad, mostrando Él su gloria. Y a mí no me caben en mi corazón las palabras para decirle, Señor, ¿cómo eres tú de extraordinariamente bello? Pero nadie me está diciendo, hermano, acuérdese lo que hizo el Señor. Mire, hermano, por favor, dígale algo al Señor, adórelo. No, hermanos, es que la adoración parte de reconocer quién es Él y qué ha hecho por nosotros. Amén, gloria al Señor. Entonces Faraón les dice, ustedes lo que pasa es que no tienen nada que hacer. Entonces les vamos a poner más trabajo. ¿Sabe para qué? Mire el versículo 9. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, es decir, pónganles más trabajo, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y ese es Faraón de Egipto, y es la tipología del faraón de estos últimos tiempos. ¿Cómo se llama el faraón de estos últimos tiempos? ¿No lo conocen? ¿Cómo se llama el faraón? Este es el dueño de allá de Egipto, este es el señor de Egipto. Si este faraón es el faraón, el señor de Egipto, ¿cuál es el Egipto de espiritual? Espiritualmente hablando, tipológicamente hablando. El mundo. Eso es Egipto. Y entonces, si el mundo por tipología es Egipto, entonces ¿el faraón quién es? Dígalo, que usted lo sabe. Satanás. Pues Satanás. Entonces es la misma estrategia. ¿Qué quiere el faraón de este mundo? Que ni usted ni yo, que somos los verdaderos adoradores del Dios verdadero, lo adoremos. Y tiene la misma estrategia, no ha cambiado. Pongámosles más trabajito, que mantengan cansaditos, que no tengan ni alientos para levantar las manitos, ni para soltar un amén. Y pongámosles más servidumbre, porque ellos van a pensar que así tienen más platica, que así pueden hacer más cositas y que así va a ser mucho mejor. Entonces ya no van a tener tiempecito para adorar a Dios, porque cuando se arrodillen van a quedar dormidos.
y no son capaces de leerse ni el salmo más corto de la Biblia, porque en el primer versículo van a quedar noqueados del cansancio. Entonces, agrávese la servidumbre sobre ellos. Eso dijo, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas, porque el faraón de este mundo a lo bueno le dice malo y a la verdad la llama una mentira. Y él es el mentiroso, él es el embustero. Esa es la estrategia del faraón. Entonces mire que todo está centrado en ¿qué? En la adoración, en el reconocimiento. Y es aquí donde yo digo, la Biblia nos da la iluminación, es la estrategia que siempre ha usado el faraón. Tener ocupada a la gente o entretenida a la gente. Haciendo algo, ¿para qué? Para que la mente no se ocupe en reconocer y en adorar al que es verdadero por los siglos de los siglos y al que merece alabanza, honra y gloria y adoración. Por eso a algunos solo les queda un espacio para un domingo y no se puede juzgar porque está ocupado ¿en qué? En la servidumbre de este mundo. Porque hay que producir. Y aún a veces se coge de testigo la misma palabra, porque la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero el Señor no dijo, el que no fuera esclavo, que no comiera. Pues nosotros no podemos ser esclavos ni de este mundo, ni de los afanes de este mundo. Si el Señor nos entregó, estamos en la doctrina del hombre el día domingo y mañana continuamos, si el Señor nos entregó a nosotros la creación y dice, y todo lo puso bajo sus pies. Si lo puso bajo nuestros pies para que nosotros lo administremos, pero no para que nos administren ellos a nosotros. Pero hoy nos administran a nosotros las circunstancias y nosotros no administramos las circunstancias. Las circunstancias nos quieren administrar a nosotros. Entonces, la adoración también ha sufrido cambio, ha sufrido un detrimento, una mengua, porque la adoración a nuestro Dios ha quedado pospuesta, ha quedado como la última opción. Hermanos, si me sobra tiempo, cuente conmigo. Pero ¿por qué conmigo? ¿O por qué con el hombre si el asunto es con Dios? El servicio, la adoración, la búsqueda, la comunión, el crecimiento espiritual, el estudio de la palabra, todo eso tiene que ver con la adoración. El dedicar el tiempo. Nosotros vivimos en un país haciendo un trabajo misionero. Y esto es un trabajo doble. Porque hermanos, yo les digo, ahí aún tenemos que sacar a un tiempo, sacarlo para aprendernos las canciones. Porque cantamos en español y cantamos en francés. Y es más, ojalá cantáramos siempre en francés. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué no nos sabemos los cánticos? Porque no tenemos tiempo para aprenderlas. Y son el motivo de nuestra adoración a Dios por medio de alabanzas. Yo me cuestiono todo eso. ¿Pero qué necesitamos? Sacar tiempo. Pero es que tiempo es lo que no hay. Y no estoy hablando solo para allá. Recuerde que esta espada tiene doble filo. O sea que eso corta para allá y corta para acá. Entonces mire cómo todo está dado en eso. Y haciendo una reflexión seria, profunda y honesta, tenemos que llegar a esa conclusión. El tiempo, los afanes de esta vida, ¿qué han hecho? Nos han venido apaciguando de manera sutil el deseo, la verdadera adoración, y entonces llegan los resultados en la vida espiritual, una vida espiritual que, si bien es cierto, no estamos allá apartados del Señor, pero sí estamos a veces muy quietos, muy estancados. Y un agua quieta no tiene vida. Necesita que el agua tenga movimiento porque ahí hay oxígeno. Entonces, hermanos, mire cuál fue la estrategia. Faraón, el Señor le dijo, llévenme los 3 días por el desierto para que me adoren. Y esos 3 días también son tipológicos. Porque usted sabe qué pasó al tercer día. Entonces, Faraón dijo, no. Ustedes quieren ahora es que ponerse a cantar y que van para el desierto, que adorar a un tal Dios, a un Señor, a un Eterno, a un Yahvé que yo ni conozco. ¿Y quién es Él? ¿Qué me va a venir a mí a dar órdenes? No, Señor. Ustedes parece que lo que no tienen es trabajo. Y eso, y a uno, la gente se lo dice a uno, oiga, ustedes parece que no tuvieran nada que hacer. Van allá el miércoles, van allá el sábado, van allá el domingo. Y qué decir en otros lugares que va uno el martes, va el jueves, va el sábado en la mañana, va el domingo, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Oiga, ¿ves que ustedes no tienen nada que hacer? ¿Qué es lo que les dan allá? Pues venga y pruebe. A que sepa qué es lo que nos da aquí el Señor.
Entonces, por eso es el deseo. ¿Ah? Y algunos dicen, no, eso tiene que ser que les lavan el cerebro. Y resulta que no es solamente el cerebro, es el cuerpo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos mueve, nos mueve. Amén. Y eso que nosotros estamos aquí en circunstancias quizás un poco complejas, pero no tan complejas como están otros. Yo tuve la experiencia aún con mi esposa, en cierta ocasión y en varias ocasiones, de ir a lugares en la montaña por allá. Cierto día llegué a predicar a un pueblito y yo madrugué en mi carro, llegué allá a ese pueblito. Y llegué temprano, llegué como a las 8 de la mañana y la dominical era como a las 9:30 o 10 quizás. Y ya afuera había un hermanito humilde, un sombrerito y una niña o un niño, no recuerdo. ¿Un niño? Una niña. Ay, el hermano lo trajeron primero que a mí. Y lo saludamos. ¿Cuánto había caminado el hermano? Yo me vine tempranito, hermano, muy oscuro todavía para llegar aquí. 7 horas de camino. ¿Mm? Y yo llegué con cara de cansancio porque me bajaba del carro, hermano. Y el hermano tranquilo, ahí esperando llegar tempranito para alcanzar a orar un ratico. Hermanos. Eso le deja a uno unas enseñanzas. Y eso me marcó. Pero ¿qué mueve a un hijo de Dios, por ejemplo, a un sacrificio de esos? O sea, no es que nosotros no le reconozcamos, sino que a veces cuando cuando uno compara o mira otros panoramas, uno dice, Dios mío, las enseñanzas que le deja a uno, ¿cierto? Y eso esa experiencia las fui viendo. ¿Y qué los motiva? Mi padre me llevó un día, siendo el directivo de la iglesia, me llevó a un lugar que se llamaba El Oso, todavía se llama. Y en América eso hay que pasar la Sierra Nevada del Cocuyo, eso es una cordillera nevada. Y tomamos un bus a las 6 de la mañana en la ciudad de Bogotá y llegamos a las 5 o 6 de la tarde allá y ahí por aquí nos quedamos, y nos bajamos mareados, puestos nada por una carretera. ¿Y aquí qué? Esto no hay una ciudad. Digo, no, esto es en esa casita, ahí nos van a dar posada esta noche. Y dormimos esa noche ahí. Y dijo mi padre, mañana nos madrugamos y vienen unas personas aquí con unos caballos y nos vamos en esos caballos. Y a las 5 de la mañana estábamos allá encima de esos caballos. Yo recuerdo, tenía yo como quizás unos 15 años. Me subí en ese caballo y me entregaron una capa para el agua. Pero yo vi que eso era largo, es una capa grandísima. Me la pusieron, pero entendí, es que la extendieron hacia el caballo también. O sea, me tapaba a mí y tapaba al caballo. ¿Y por qué? Dijo, porque es que aquí es subiendo y va a haber mucha agua, mucho frío. Entonces ahí se van a tapar los dos, el caballo y el caballero. No piensen mal. Y caminamos desde las 5 de la mañana hasta las 4:30, 5 de la tarde, otras 12 horas en ese caballo. Cuando me bajé ya no podía cerrar las piernas, porque ya había quedado así. Y llegamos y era una casa viejita, un ranchito. Y yo, papá, sí, este es el lugar, pero ¿dónde están las otras casas? Dijo, no, aquí no hay un pueblo como tal, pero los hermanos están por ahí regados, ahí por la montaña. ¿Y a qué hora es el culto? El culto es en la tarde. Y cuando se llega como 1 hora, 2 horas antes del culto, empiezan a aparecer de entre el monte los hermanos. Algunos venían descalzos, otros con unas sandalias de lo más mínimo que hay, y aparecían, y además llegaban con su Biblia, llegaban con el himnario, y además traían un bulto allá atrás, o unos plátanos, o unas naranjas, o café, o algo traían, o caña, dulce, de panela, cosas. Y a mí me impactó eso. Yo no era un creyente, ni quería creer en Dios, pero me impactaba eso. ¿Qué los mueve a ellos a hacer eso? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Y esos ancianos y esos niños me dieron gran lección. Y eso eran arrodillados ahí.
tratando de conectarse, pero con Dios. Mano, está caída la red. No, no estaba caída la red, eso el que se arrodillaba quedaba conectado. Por todo lado había wifi, por todo lado. Wifi celestial, allá conectados con el Señor. Y hermano, y después comenzaba ese culto. No, mi hermano, eso quedaba uno impresionado. Eso cómo cantaban, cómo adoraban al Señor. Y a veces uno dice, ay hermano, esos tiempos tan bonitos, esos tiempos cuando Dios se manifestaba. Hermano, es que eso era tan pronto, empezaba el culto y se derramaba el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor habrá cambiado tanto? Y no es el Señor el que ha cambiado, son los adoradores los que hemos cambiado. Somos los adoradores. La disposición con que nosotros lo queramos hacer, de ahí dependerá que el Señor, vea, se mueva grandemente, se mueva. Amén. Se mueva. Y entonces a veces uno piensa, no, son las acciones, hermano, es que esa batería está muy viejita y por eso ya el avivamiento se va menguado, porque es que eso ya no suena igual. Y no. Pedro no tenía batería, ni había piano, ni nada. Y Pedro yo creo que era hasta mal cantante. Yo creo que Pedro para dirigir canciones no tenía buena voz. Pero eso sí, hablaba y los hermanos ahí juntos y se derramaba el Espíritu Santo. En la predicación ahí se derramaba el Espíritu. Oiga, qué bueno. Y sabe que el Dios de Pedro, el Dios de esos tiempos, es el mismo. ¿Lo creemos o no lo creemos? Entonces yo creo, hermanos, creo firmemente que nosotros debemos centrarnos en ¿qué? En mejorar nuestra adoración. No solo las acciones que hacemos aquí en el culto. Amén. No solo las acciones, sino lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí, cómo lo expresamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, miramos nosotros que aquí Faraón lo que respondió fue con más trabajo. Y ustedes quieren es adorar porque no tienen nada que hacer. Vamos a grabarles sobre ustedes la servidumbre y no van a atender entonces a esos cuentos, dijo Faraón. Lo cierto es que el Señor sacó a Israel de la esclavitud con mano poderosa y se lo llevó al desierto. ¿Y qué le dio a Moisés en el monte Sinaí? Le dio las tablas de la ley. A Moisés lo llamó y le dio una orden exclusiva, una orden exacta. ¿Para qué? Para que se hiciera ¿qué? El tabernáculo. Y el tabernáculo sería el lugar donde Dios se encontraría con el pueblo. Y donde el pueblo entonces ofrecería ¿qué? Un sacrificio continuo. Mire que antes era esporádico. Iban a un lugar y ponían un altar y ofrecían un holocausto. Pero ya luego el Señor lo establece en el desierto y entonces continuamente había adoración a Dios por medio de esas acciones. Y ya Dios aparecía allí en medio del tabernáculo. Dios llegaba allí y hablaba con el sumo sacerdote. Los sacerdotes presentaban el sacrificio, la ofrenda del pueblo. Todos traían, todos. Aún en el sacrificio se nota porque el Señor dijo, bueno, el que tiene mucho, pues traiga de lo que tiene. Ganado mayor traían becerros, traían ovejas. Dijo, pero el que no tiene, algo tendrá, porque el Señor algo nos da, aún al que menos. Y entonces el que no tenía, el que menos tenía, ¿con qué llegaba? Con una palomita, pero traía algo para reconocer a su Dios. Eso es adoración. Y si el Señor nos ha rescatado, hermanos, ¿para qué nos ha rescatado? Para que le adoremos. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas, ¿qué? Publicará. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, el objetivo del Señor, cuando liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, no fue solo llevarlo a la tierra prometida, sino que el pueblo le celebrase ¿qué? Fiesta en el desierto. Versículo 17 de ese capítulo 5. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Amén. Estáis ociosos. Eso era lo que pensaba Faraón. Pero Dios
tenía otro propósito. Amén. Vamos a dejar hasta aquí en esta historia de lo que es la verdadera adoración. No hemos llegado al Nuevo Testamento para mirar cómo fue la adoración que el Señor demandó en el Nuevo Testamento, pero yo quiero que tengamos todas las bases de cómo lo hicieron en el Antiguo Testamento, cómo se hizo y cómo era la característica. No era cualquier altar, no era cualquier ofrenda, no era de cualquier manera, sino que el Señor fue formando a su pueblo y los verdaderos adoradores le ofrecieron la verdadera adoración según se demandaba en ese momento, como a Dios le agradaba. Pensemos mucho en esto, reflexionemos en esto, hermanos, y seamos conscientes, porque es una hermosa bendición la que tenemos de adorar al Señor. Estemos de pie, por favor. Cantemos, hermano. Todavía el Señor Cierre sus ojos, si aún no lo conoce, escuche y reflexionemos, hermanos, en esta canción, para que le adoremos cada día más en espíritu y en verdad. Aleluya a ti, Señor. Adórelo si quieren esta noche con palabras, con acciones, de corazón, con el alma. Que abra sus labios, Oh sí, Señor, y glorifique a Dios, glorifique a Dios, que le alabe, que le adore. Oh Señor, tú eres merecedor. Solo tú mereces alabanza, honra y gloria, Señor. Más que acciones, Señor, actitud de corazón humilde, de reconocimiento, Señor. A ti la gloria, a ti la gloria. Oh maravilloso Señor, aquí estamos tu pueblo para mejorar cada día, Señor, la adoración, para darte, Señor, el honor que solo tú mereces, Señor. La gloria, la gloria, la gloria para ti. Aleluya. En espíritu y en verdad, que le alabe, que le adore. Gloria a Dios. Aleluya. El Padre busca un adorador. Todavía el Señor. Gracias, Señor, por darme la Está libertad buscando para levantar mi voz, para levantar mis manos, para adorarte, para glorificarte, para reconocer lo grande que eres tú, lo poderoso que eres. No hay otro digno de la adoración, no hay otro digno de la alabanza, Señor. Me mueve tu misericordia para adorarte, me mueve tu poder para adorarte, para reconocerte, Señor. Me mueve la obra tuya que has hecho siempre a nuestro favor para adorarte, para no callarme. Oh Señor, yo no estoy dispuesto a esperar que otro me motive para adorar. Estoy dispuesto a hacerlo de corazón, porque reconozco tu grandeza, porque reconozco tu poder, porque reconozco tu amor y tu misericordia, Señor. Mi alma, Señor, te bendice en esta hora. Oh maravilloso Señor, gracias te doy. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Señor, gracias, 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 Señor. Alabanzas al Señor. Que le adore. Honra y gloria. Honra y gloria. El Padre busca un adorador. El Padre busca un adorador. Amén, gloria a Dios. Démosle gracias al Señor por su palabra y que ella more en abundancia en nosotros. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la palabra tuya, Señor, que es vida para nosotros. Gracias, Señor, por la edificación de tu pueblo, de mi vida, de mi corazón, Señor. La
la honra y la gloria para ti, Señor. Ahora de regreso a nuestras casas, guárdanos. Guárdanos, Señor, con tu mano poderosa. Cúbrenos en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor Jesús les bendiga a todos, mis hermanos. Buena noche para todos. Invitados mañana a la escuela dominical. Gloria al nombre del Señor. Ayúdeme a contar allí la asistencia. ¿Cuántos? Aleluya.